Reciban cada uno de ustedes un abrazo fraterno y que podamos disfrutar de la última revelación, que lleva como título ¿Es cierto la venida de Cristo? Este título le hemos puesto porque hay muchas personas buenas que en el paso de la vida hemos encontrado que no creen en que Jesús vendrá pronto a esta tierra. Llegamos, miren ustedes cómo pasó el tiempo, y llegamos ya a la última revelación. Hemos visto la primera revelación, aquellos mensajes poderosos que van a repercutir el mundo antes de que Cristo venga. La segunda revelación, las señales, los acontecimientos catastróficos que vendrán a este mundo. La tercera revelación, que nos muestra que habrán solamente dos grupos de personas, aquellos que adoradores de Dios, aquellos que aceptaron a Cristo, y aquel grupo que no quisieron saber nada de Dios. En la cuarta revelación vimos cómo esa gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es dado a todo el mundo hoy en día, sin embargo, esa gracia terminará lamentablemente. En la quinta revelación pudimos ya apreciar que justo antes que Jesús venga, se manifestarán 7 plagas mortíferas que caerán a este mundo, que será lo más horrible y terrible que habrá en nuestro planeta. En la sexta revelación ya hemos visto cómo es que Jesús va a venir acá a la tierra. Y habrá 2 acontecimientos paralelos. Un silencio de una semana, ¿recuerdan? Que quedará el cielo, pero aquí en la tierra habrá estruendo, bulla, sonido, y que marcará la última revelación, la séptima, que hoy veremos este hermoso acontecimiento de la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que acomodémonos, porque vamos a ver en primer lugar cómo es que vamos a verlo a Jesús. ¿Qué acontecimientos la palabra de Dios nos muestra, nos brinda para tener una idea poco de repente precisa en estos momentos? Porque más adelante habrán otras cosas más que iremos entendiendo. Recuerden ustedes que las profecías son graduales, ¿sí? Las revelaciones van a ir en aumento, pero hasta donde podemos entender cómo es eso, cómo podemos verlo a Jesús, ¿no? Y que todo el mundo lo va a ver, entonces algo va a acontecer, algo va a suceder para que esto se pudiera apreciar, para que todos pudiéramos ver a Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Venir a esta tierra. Miren ustedes algunos textos bíblicos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 24, versículo 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, habrá tinieblas, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué estrellas caerán del cielo? Son los meteoritos, que el cielo se removerá y saldrán esos meteoritos de su órbita en el lugar donde hay millones de este tipo de cuerpos celestes y que caerán sobre la tierra. ¿Pero por qué? Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo sucederá? Noten lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 34, versículo 4. Todo el ejército de los cielos, dice el profeta, se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ese ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la higuera. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, también dice lo siguiente: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Claro, es que
Va a haber un cataclismo aquí en nuestro planeta. Para poder ver a Cristo de diferentes ángulos de la tierra, sucederá un fenómeno peculiar, nunca antes visto, para que las estrellas se caigan, ¿no es cierto? Para que toda isla, como dice el versículo 14 del capítulo 16 que estamos leyendo, para que todo monte, toda isla fuera removida de sus goznes. Es algo extraordinario, algo espectacular, algo nunca visto. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Recién ahí aparecerá la señal, donde todos podamos ver. Habrá un fenómeno nunca antes visto. Y todas las tribus de la tierra, dice, harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando estas cosas sucedan, entonces se podrá ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Miren lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Ahora ya podemos verlo a Jesús y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Miren, este versículo nos alegra a todos aquellos que esperamos a Jesús, que lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Por favor, no contradigas la palabra de Dios, que será en secreto, que lo veremos con el ojo del conocimiento, pero no estos ojos verán. Ahí está la palabra de Dios. Y para corroborar que lo veremos, el rostro, veremos todo esto de Jesús, entonces hay textos bíblicos que lo hacen más contundente. Hechos capítulo 1, versículo 9. ¿Recuerdan? Jesús había resucitado, había pasado 40 días aquí en la tierra y se reunió con un grupo de personas, más los discípulos, en el Monte de los Olivos, mientras él estaba dejándole algunos trabajos a los discípulos, él fue llevado al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, Hechos capítulo 1, viéndolo ellos, los que estaban reunidos con Jesús, y fue alzado, y lo recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Dice el texto, ellos estaban con Jesús ahí en el monte. Y cuando Jesús comenzó a irse al cielo, ellos mismos lo estaban viendo. Es por eso que el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, Jesús, que en tanto que Jesús se iba, entonces dos ángeles llegaron a ellos y le dijeron, versículo 11, ¿por qué están mirando al cielo? Si este mismo Jesús que ustedes mismos están viéndolo ir al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Así vendrá. ¿Cómo? En cuerpo físico. Dice que lo vamos a ver. Así conforme ustedes están viéndolo ir al cielo, así lo van a ver. Así vendrá Jesús. Por eso que el texto de Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Y miren, para que sea más fuerte, digamos, de comprensión, el versículo dice, y los que lo traspasaron. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Veamos en San Marcos, en el capítulo 14, versículo 62. ¿Recuerdan cuando antes de llevarlo a la cruz, Jesús estaba siendo golpeado, estaba ahí los sacerdotes, los soldados perversos, los gobernantes, y dijeron a Jesús varias preguntas, entre ellos, tú eres el Hijo del Hombre. Y Jesús le dijo lo siguiente, sí, yo soy, dijo Jesús. Y
me van a ver y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Contundente. Inclusive ese grupo de personas, habrá una resurrección especial. Ellos van a resucitar para que se cumpla lo que Jesús les dijo. Ustedes me van a ver. Por eso que dice Apocalipsis 1:7, aún los que lo traspasaron. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación. ¿Qué va a pasar con esta gente? Con aquellos que no aceptaron a Jesús, con aquellos que no les interesó nada de este plan de salvación. Ellos, dice, se lamentarán. ¿Te has lamentado alguna vez por algo que te dijeron y no lo hiciste y después lamentaste? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el mismo lamento que va a sufrir la gente cuando ve a Jesús y después que lo han desechado, han despreciado a nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 2, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, porque cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. No solamente van a lamentarse, sino que estarán avergonzados. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, hay algo más que menciona cómo estarán esta gente en ese día cuando Jesús venga y que no aceptaron a Él. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estarán lamentándose, estarán avergonzados, estarán flaqueando, nerviosos, no saber qué hacer, no podrán estar en pie. ¿Qué más encontramos en la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, esta gente que estarán lamentándose, que estarán avergonzados, que estarán nerviosos, no saben cómo ponerse en pie. Ellos dirán a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué dice esta gente? También pedirán cuando vean a Cristo. ¿Notan? Acá no hay el ojo del conocimiento. Aquí se está hablando de una cosa real, un hecho verídico, un suceso personal. Veremos a Jesús cuando Él venga. ¡Qué privilegio! Claro, los que no aceptaron a Cristo no tendrán este privilegio. Escondernos del rostro de aquel, o sea, van a poder tener en contacto, pero ellos no querrán ver a Jesús por la vergüenza, por la lamentación, y de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y miren esta expresión de un grande del Antiguo Testamento, Job, capítulo 19, versículo 25, dice: pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es la misma actitud y expresión de aquellos que aman la segunda venida de Cristo a la tierra. Y cuando Él venga, ¿cierto? Todos vamos a verlo, pero también Él vendrá envuelto en llamas, porque Jesús vive, dice la palabra de Dios, en un lugar de luz, de resplandor inaccesible. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El mismo dijo Jesús: yo soy la luz, dijo Jesús. Y el Salmo 50, versículo 2 dice: Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de Él un fuego destructor, a su alrededor una fuerte tormenta.
en la versión Dios habla hoy. Cristo vendrá envuelto en llamas. ¿Recuerdan cuando Moisés a lo lejos miró una zarza que estaba ardiendo y no se consumía? Era la presencia de Dios. Y cuando él fue y tuvo un encuentro con Dios, cuando bajó del monte, cuando bajó de la montaña, y la gente vieron a Moisés, vieron que el rostro resplandecía, su rostro era lleno de luz, porque se había encontrado con la luz, con Cristo. Y en el santuario, allí en el tabernáculo terrenal, había una luz que salía del arca, era la Shekinah, o aquella luz que era la presencia de Dios allí con su pueblo, en el tabernáculo. Y también el Nuevo Testamento comenta cuando Saulo iba a perseguir a los cristianos, cuando de pronto una luz fulminó, encegueció a Pablo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Era Cristo, la luz de este mundo. Y también encontramos otro registro en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, ¿recuerdan? Versículo 1, cuando Nadab y Abiú llevaron fuego extraño, era el fuego de Dios que quemó en un instante a Nadab y Abiú. Así también cuando Cristo Jesús venga envuelto en llamas, ¿sí? Dice el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 8, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. De manera que estos incidentes nos hacen pensar con toda certeza, con toda seguridad, cómo Jesús vendrá y cómo nosotros lo vamos a ver. Cuando Él venga, no solamente estaremos contemplando a Jesús, si estaremos vivos, ¿no? Su regreso será majestuoso, glorioso, espectacular, pero hay algo más que hará Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice: el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Viene Jesús, ¿y qué hace Jesús? Resucita a los seres humanos. ¿A quiénes? A los que murieron en Cristo. Aquellos que aceptaron y murieron con esa esperanza gloriosa de verlo. Aquellos que llegaron a amar a Jesús. Ellos murieron, pero cuando venga su Maestro, ellos resucitarán. Y dice la Biblia que resucitarán primero, porque los que no aceptaron a Cristo y murieron, ellos no se van a levantar, ellos no van a resucitar en esta primera resurrección. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, aquellos que depositaron toda su confianza en Dios, aquellos que lo aceptaron y lo amaron. ¿Y cómo van a resucitar? San Pablo también registra este acontecimiento en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice: os digo un misterio, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Claro, mucha gente va a morir, muchos cristianos van a morir, pero habrá gente cristiana, linda, que esperan a Jesús y que ellos no van a morir. Pero dice: tantos como los resucitados, como los que caerán vivos, es decir, aquellos que aman a Jesús y esperan su venida, serán transformados. ¿Cómo es eso de transformados? Noten el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados. ¿Cómo? Incorruptibles, inmortales. Tendremos otro tipo de sensación. Tendremos otra forma de pensar. Incorruptos. Ya no habrá muerte, el dolor de las enfermedades, del cáncer y la angustia de la muerte ya no existirán más. Todos estos cristianos que amaron a Dios, que aceptaron a Cristo, aún a pesar de todo, juntamente con los vivos, seremos incorruptibles e inmortales. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que quedaron vivos y los que están resucitando, juntos irán al encuentro con Jesús. Y los muertos que no murieron con Cristo, ¿qué pasará? Aquellos que no aceptaron a Jesús y murieron y los que están vivos, ¿qué pasará con ellos? Pero primero, en la segunda venida de Cristo, resucitan un grupo. Los grupos de los justos, el grupo de los que hicieron lo bueno, el grupo de los que amaron a Cristo, el grupo de aquellos que consideraron su vida en las manos de Dios. Ellos resucitan primero. Veamos un texto bíblico, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los injustos, los que hicieron lo malo, los que no quisieron saber nada de Dios. Dice ellos, estos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. A ver un momentito, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, vuelvo a mencionar. Cuando Jesús venga, resucitan los muertos. ¿Quiénes resucitan aquí? Los muertos que murieron en Cristo. Ya hemos leído los textos bíblicos. Ellos son los que resucitan. Y juntamente con los vivos justos, serán llevados donde está Cristo para llevarlos al cielo. Y los otros, los injustos, los que no quisieron saber nada de la vida eterna, ellos van a resucitar después de 1000 años para que reciban su condenación y la muerte eterna. Por eso que el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y con Cristo reinarán 1000 años. Cuando Cristo Jesús viene, ¿no es cierto? Ya están reunidos todos, han resucitado los que murieron en Cristo, están los vivos que aceptaron a Jesús, y de pronto sucede algo. Capítulo 24, versículo 31 de San Mateo. Entonces Jesús dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué dice el texto bíblico? Todos los ángeles, según Judas 14, los millares y millares de ángeles vienen a recoger a sus hijos, a los que han resucitado transformados y a los vivos transformados. Serán llevados por los ángeles hasta la presencia de Cristo. Es que Jesús, Él no va a sentar sus pies aquí en la tierra. Él estará en el espacio. Claro, tú me preguntarás, ¿pero en qué parte? Él estará en el aire, dice la palabra de Dios. Ahora, no sabemos, ¿no?, a cuánta distancia de aquí a la tierra estará. Pero estará en donde todos podemos ver, dice el texto bíblico, todo ojo lo verá. Vamos a poder ver a Jesús. ¿En cuánta distancia será? Bueno, no, la Biblia no describe eso, pero sí estará en una distancia prudencial donde todos lo podamos ver.
Y los ángeles juntan a todos los escogidos de Dios y son llevados ante su presencia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, ¿quién ellos? Los resucitados. Juntos con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los ángeles llevan a todos los escogidos ante la presencia de Cristo. Cuando el Señor dice, y así estaremos siempre con el Señor, esa expresión, ¿qué significa? ¿Que ahí estaremos toda la vida, allí en el aire, con Jesús? No. Esta experiencia, esta frase cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, hay dos pasajes que podemos entenderlo correctamente este episodio, este versículo. Filipenses 1:23 dice: de ambas cosas estoy seguro, puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta expresión, así estaremos siempre con el Señor, significa el gozo de estos cristianos, la alegría, el amor que sienten por el Señor, de estar con Él, de estar siempre con Jesús, porque mientras vieron que en la tierra llegaron a amar a Cristo, y ahora que lo encuentran, aún más todavía, y ellos quieren estar siempre así con el Señor. Y otro texto bíblico dice en San Juan 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que cuando el texto bíblico dice, y así estaremos siempre con el Señor, quiere decir, según San Juan, que estaremos con el Señor, ¿en dónde? ¿En el aire? No, en las mansiones celestiales, en el lugar que Jesús ha ido a preparar. Y cuando Él venga aquí a la tierra y junte a sus escogidos, y una vez que están todos listos ahí ya en el aire con Cristo, entonces iremos con Jesús al cielo. Si ustedes se acuerdan, en la revelación número 6 de esa semana, una semana de Apocalipsis que hemos estudiado, el capítulo 8, versículo 1, que el cielo se queda en silencio, ¿recuerdan? ¿Cuánto tiempo? Una semana, media hora, una semana. El cielo queda en silencio. Y habíamos dicho, no es que dure una semana el viaje del cielo a la tierra, sino que esa semana es la duración de la tierra hacia el cielo. Encuentro un pasaje en el libro de Primeros Escritos, en la página 16. Dice: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Es decir, una semana durará el viaje de la tierra hacia el cielo. Qué hermoso, qué impresionante, qué esperanzador son estas palabras de Jesús, estas promesas de Cristo, de haber preparado mansiones en el cielo y cuando vayamos a estar con Él para siempre. Y cuando estemos allá, lleguemos al cielo, Apocalipsis 19:1, cuando lleguemos al cielo, dice la palabra de Dios, después de esto oí una gran voz, como una gran multitud en el cielo. Claro, es que al cielo no van a llegar miles de personas, en el cielo van a llegar millones. Desde Adán y Eva, todos aquellos que aceptaron a Cristo,
desde Adán y Eva hasta el día que nos encontremos con Jesús cuando Él venga. Millones de personas llegarán al cielo y habrá bulla, dice, una gran multitud en el cielo. Y esa bulla, esa algarabía decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Yo voy a orar para que yo esté en ese grupo. Y oro todos los días. Y en mis oraciones también vas a estar tú, que me estás escuchando, para que también tú puedas llegar al cielo. Y cuando estemos en el cielo, si nunca llego a verte de una forma personal, tú puedas llegar allá y nos busquemos y me puedas decir: un día yo te vi a través del YouTube y pude renovar mi vida y hoy me encuentro aquí en el cielo con Cristo Jesús. Bueno, es una brillante idea, es una sensación linda que podamos tener. Pero yo te invito en esta hora, yo te invito para que dobles tus rodillas al cielo, para que le cuentes a Jesús tu historia, tu vida, y le digas el anhelo, el deseo de estar ahí cuando Él venga y tú puedas verlo, puedas contemplarlo, puedas abrazar a Jesús. No solamente tú, ora, haz un esfuerzo para que también estén tus hijos, tu familia, tus amigos y la gente más bonita que te pueda, que está al lado tuyo, también puedan ir a gozar por la eternidad con Cristo Jesús. Un gran abrazo. Que el Señor te bendiga en todo